Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil y la División de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, les damos la bienvenida a la quinta charla del semestre Primavera 2020. El día de hoy nos acompaña Tomás Trejuela, quien es ingeniero civil hidráulico y magíster en Ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y es doctor en Mecánica del École Polytechnique Federal de Lausanne y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral. Le damos la bienvenida a Tomás y les recordamos que nos pueden hacer las preguntas a través de la página de Facebook y estas serán respondidas al final de la sesión. Bienvenido, Tomás. Hola Natalia, gracias por la invitación y bueno, hola a todos quienes estén conectados. Tengo que activar el video, ¿no? O mejor así. Sí, con el video, por favor. Ya, ok. No sé si se ve. ¿Está bien o no? Sí. Sí, ok. Sí, ya. A ver. Ya, ok. Bueno, voy a empezar con la presentación entonces. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ok. Ya, sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La presentación que les tengo hoy día es un análisis dimensional para la segregación en flujos granulares que hicimos en colaboración con el profesor Christophe Ancet y con el profesor Nico Gray de la Universidad de Manchester, y está enmarcada es parte de lo que presenté para mi tesis de doctoral. Y bueno, más que nada hicimos un análisis dimensional para determinar la función para la segregación granular, que tiene distintas aplicaciones. Y quería comenzar con una breve, con una breve introducción sobre segregación. Entonces, cuando uno habla de segregación hoy en día, pasa mucho que a uno se viene a la cabeza la idea del contexto social actual, o sea, hay una segregación racial, de clase, nacional, etc. Y tiende a ser un tema muy político, muy acalorado, pero para mala suerte de nosotros, en realidad, nosotros estamos estudiando segregación en otro tipo de cosas, más físicas, y en ese contexto hay una buena frase que hace mucho tiempo levantó Demócrito sobre el tema de segregación, en el contexto de la teoría que podríamos decir la teoría madre de la teoría atómica, del atomismo, y la voy a leer porque en realidad encuentro que va muy de la mano con lo que queremos estudiar. Porque es natural para uno estar influenciado por otro y para las cosas del mismo tipo acercarse entre ellas, y para cada una de estas formas reorganizarse en una nueva forma diferente y compleja, y así hacer un nuevo estado. Y esta frase está de la mano con que, bueno, estaban los átomos para Demócrito, están estas partículas indivisibles que formaban las cosas, y él tenía esta idea de que las distintas cosas con texturas, gustos, formas, se hacían con tipos de átomos que eran similares entre ellos, que se aglomeraban y generaban esta forma, y generaban un nuevo estado. Y voy a presentar hoy día algo que pareciera que en realidad no está tan alejado de esto. Y por otro lado, vamos a ver si es que en una de esas podemos tratar de hacer sentido al contexto social actual, con variables que, si las miramos de una manera un poco figurativa, podemos incluso describir por qué se produce esta segregación social a veces. Entonces, la segregación en flujos naturales la separo más o menos en dos tipos de grandes dominios donde ocurre. Uno es natural, que la podemos ver en la parte superior de esta diapositiva, donde hay flujos granulares, también flujos piroclásticos, en donde las partículas por acción del mismo flujo se van segregando. Entonces, ¿no? Natalia, ¿me puedes confirmar? ¿Sí? ¿Me El puedes mouse, confirmar, Natalia? sí. ¿Se ve? ¿Sí? Da. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, algo de segregación. Esto fue en la Villa Santa Lucía, en Aysén. Y bueno, vemos que las partículas se pueden separar y vemos distintos colores.
lo cual más o menos hace alusión a distintos materiales que tienen distinto origen. Y lo que me lleva también que desapareció por completo por acción de un aluvión. Y esta villa, un año anterior al aluvión, sufrió un terremoto. Y el terremoto no produjo nada de daño. No murió nadie, pero con el aluvión, bueno, la villa desapareció, hubieron 21 muertos, por lo tanto, eso habla dos cosas. Una es que la severidad la severidad que se ha puesto hacia los terremotos está muy bien puesta. Se han desarrollado normas y un montón de cosas, un montón de desarrollo, que han logrado que efectivamente hoy día seamos un poco más, hablo como sentido de propiedad como chileno, que hoy día como chilenos seamos más resilientes a los terremotos. Pero por otro lado, nos queda mucho en temas de resiliencia contra aluviones. Pero esto no solo ocurre en Chile, también países desarrollados como acá en Suiza, ellos están sufriendo aluviones casi a nivel anual, en localidades donde hasta hace algunos años las personas que vivían en esta villa, por ejemplo, en Chamozón, en Valais, que es un valle que hay acá, sufrían 3, 4 aluviones por año, perdón, durante toda su vida. Y hoy en día una persona en 3 años ha sufrido un aluvión por año, al menos. Lo cual habla de un aumento en la intensidad y en la frecuencia debido al cambio climático. Y por otro lado, y bueno, la segregación determina un montón de cosas. Vemos acá, por ejemplo, que se generan lo que se llama levés, que son como un levantamiento en los costados, y también determina la velocidad y la composición del frente. Por eso la segregación granular es muy importante en este tipo de flujo. Y después para la industria hay un montón de industrias que en el proceso de elaboración o de ordenamiento de productos sufre por la segregación o también aprovecha la segregación, como es el caso de la industria minera, donde la segregación en las pilas de almacenaje o en las pilas de lixiviación se beneficia de procesos de segregación. Y un caso que en la literatura y también para la mayoría de los que están siguiendo acá es muy frecuente, se da, por ejemplo, en un paquete de papas fritas o en los cereales, donde la mayoría de las papas fritas grandes o de mayor tamaño se encuentran en la superficie, lo cual son las mejores papas fritas, la mayoría de la gente está de acuerdo en eso. Y en el fondo está todo el molillo, el polvo, que en el fondo son el material fino. Y eso no es más que una evidencia de la segregación. No es en el fondo el proceso principal que afecta a un flujo granular. El proceso principal en el fondo es la relojía del mismo flujo, que es la respuesta mecánica a cómo se desarrolla este flujo. Y en ese sentido quería marcar un poco esta presentación, ya como yendo a temas más técnicos, en relaciones constitutivas empíricas. O sea, para flujos monodispersos, o sea, donde todos los tamaños de todas las partículas son iguales, los flujos están bien descritos por relaciones constitutivas que han sido desarrolladas últimamente, en los últimos 20, 30 años, siendo la más notable la del número inercial, que no es más que nada que un análisis dimensional para desarrollar una relación constitutiva local, que está relacionada con el esfuerzo de corte, con el tamaño de las partículas, con una presión y con la densidad intrínseca. Y eso define un número inercial. Y ese número inercial es bastante generalizado y muy común cuando hay regímenes de flujo que son del tipo donde hay mucha fricción, mucha colisión, y eso está determinado también por la inercia de las partículas. Entonces vemos que ya hay una cierta relación constitutiva que determina el flujo de partículas y que depende de lo que ocurre a nivel del grano, o sea, algo local. Y a partir de este tipo de observaciones hay relaciones empíricas para determinar este número inercial, pero este número inercial pese a ser global y en muchos casos una constante en algunos tipos de flujos granulares, es monodisperso y es altamente monodisperso. Entonces, ¿cómo podemos incorporar efectos como los que presenté en la diapositiva anterior en este tipo de relaciones? O sea, en el fondo, ¿cómo podemos incluir efectos que ocurren entre distintos tamaños de grano en este tipo de relaciones empíricas?
Y para ya ir al callo de lo que yo estoy hablando, de lo que es lo que yo me refiero por segregación por tamaño de partículas, desde el punto de vista físico, son principalmente mecanismos generados por corte. Hay muchísimos mecanismos, pero los que más encontramos en flujos industriales y naturales son mecanismos que están generados por corte y que están de alguna manera direccionados por la gravedad. O sea, la gravedad da una cierta dirección hacia donde las partículas se mueven. Y de la forma más notable está este primer mecanismo que en inglés se llama kinetic sink, que sería como una suerte de filtrado o de, no se me olvidó ahora la palabra en español passing, pero como en el fondo tengo una cierta malla de partículas grandes y las partículas pequeñas van cayendo por los intersticios que genera la malla de partículas grandes. Y según algunos autores, aunque no está claro, se genera por consecuencia de esta filtración de partículas pequeñas, se genera una cierta expulsión de las partículas grandes hacia distintas capas cuando una partícula grande está rodeada de partículas pequeñas. Y eso es lo que en la literatura se conoce como el squeeze expulsion. Y que no es más que una expulsión por apretamiento o por diferencia de tamaño. Y en el caso de flujo granular, esto generalmente se observa con las partículas grandes subiendo hacia arriba. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que decía yo de la bolsa de papa frita, las partículas grandes están arriba. Y después ya para los modelos, principalmente se usan modelos de teoría continua con una muy notable ecuación de atracción-difusión. Pero esta ecuación de atracción-difusión depende mucho de una función de flujo, que es esta que está acá. Y esa función de flujo puede tener, bueno, varios autores han sugerido distintas formas para esta función de flujo, que dependen de la concentración de partículas pequeñas, que es este phi s que determino acá, y acá está la gravedad, que determina la dirección de la segregación. Y el único problema con este tipo de modelos es que dependen dependen solamente de valores matemáticos, que es esta tasa de segregación acá. Pero más allá de eso, no sabemos qué tipo de variables determinan la función de segregación, qué tipo de variables determina esta constante, y tampoco sabemos de qué otro tipo de variables depende esto. Entonces yo dije ahora que los mecanismos generados por corte determinan la segregación, pero acá en esta ecuación en ninguna parte se encuentra el corte. Entonces, ¿cómo podemos determinar una forma física una forma funcional que depende de parámetros físicos para esta función? Y, bueno, se me olvidó mencionar una cosa importante. Hace algunos años se detectó, y esta función de acá, se detectó que había una simetría fundamental en los procesos de segregación. Es decir, una partícula pequeña percola muchísimo más rápido que una partícula grande sube. Y bueno, vamos a ver un poco más ejemplos sobre eso, pero, porque es parte fundamental de los resultados. Pero quería ahora hablar un poco del objetivo. Entonces, acá yo muestro un gráfico que es la función de flujo de segregación, que es esta función de acá, que describe este tipo de curvas que dependen de un parámetro de asimetría. Y este parámetro de asimetría son más que un modelo matemático, o sea, tampoco está claro de qué depende este parámetro. Este parámetro es un número, que puede ir de 0 a 1, con 1 se recupera la función completamente asimétrica, y con 0 se recupera la función cuadrática. Y eso se ve acá como la función cuadrática es simétrica en el sentido de que una partícula pequeña acá percola a la misma velocidad que una partícula grande, que es esta función acá, o esta línea, si trazamos la línea roja aquí. Y acá lo mismo. En fondo son dos curvas que son iguales. Ahora, si esta función la volvemos más asimétrica, vemos que hay una curva azul, que acá, como el color azul, que describe este tipo de curva que es fundamentalmente distinta que para la partícula pequeña, que en el caso de acá. Y acá se ve otro tipo de detalle de la función, que es una función que está desplazada, o sea, que en inglés sería como skewed, que en el fondo está desplazada hacia la izquierda y que el máximo no está necesariamente en la concentración 0.5, o sea, en el 50% de partículas pequeñas, sino que hay un comportamiento que es puramente asimétrico. Pero lo más importante es determinar el rol o la dependencia de este tipo de funciones de parámetros físicos, de manera que podamos determinar a partir de lo que vemos o de las características del material granular cuán asimétrico va a ser el flujo. Puede que no sea tan asimétrico como esperamos,
y puede que esa simetría esté determinada por alguno de estos parámetros, que puede ser la tasa de formación angular. Como dije, estos mecanismos están activados por el esfuerzo de corte. Puede ser la razón de tamaño de partículas, o sea, qué tan distintas son las partículas. En el fondo, que igual suena razonable. Entre más distintas sean las partículas, yo esperaría que más rápido pueden segregarse. Y por último, la presión, que es algo o los esfuerzos de corte. Y también una pregunta que cae de cajón, en consecuencia de la motivación, es si es que esta segregación puede depender del número inercial. Y para esto tenemos instalación experimental que es bastante concisa, es bien chica, es del porte, no sé, será un porte de 70 centímetros de largo, y que la tenemos en un carrito y se la mostramos a los alumnos, incluso acá cuando hacen visitas en los colegios y cosas así, les mostramos esto y tenemos una manera bastante didáctica de mostrarla, pero además lo usamos para experimentos. ¿Cuál es la gracia de esta cajita? Es que nosotros prescribimos el esfuerzo de corte que se ejerce sobre el material granular, y eso se ve a través de un cierto cisalle y una tasa de formación angular que está impuesta por un ángulo máximo, por la velocidad, o es decir, el periodo o la frecuencia con la que estas dos placas paralelas giran o rotan en torno a un punto al medio. Y bueno, las placas son rugosas y todo, cosa de que podamos transferir efectivamente el esfuerzo de corte al medio granular. Y también podemos poner partículas dentro de esto. Y al poner partículas, nuestra idea también es de que podamos ser capaces de medir lo que está ocurriendo dentro del flujo, bueno, en este caso no es un flujo, pero del material granular. Y para eso ocupamos algunos otros métodos que los voy a escribir más adelante, pero lo que más me interesa de explicar sobre esto es que nosotros definimos una cierta tasa de formación angular, y eso es lo que nosotros le imponemos a este experimento. Porque todas las otras variables están constantes, o sea, tenemos la altura constante, el tamaño de las partículas se mantiene, y la presión también, o sea, tenemos una distribución de presión que no cambia a medida que vamos generando la tasa de formación angular. Y para ver dentro del material granular, nosotros usamos una técnica que también lo usamos en otro tipo de instalaciones experimentales, que en inglés sería el Refractive Index Matching, que se traduciría como un ajuste del índice de refracción. Más que nada, ajustamos un fluido intersticial, ajustamos el índice de refracción para que tenga el mismo valor que el del material granular, que en este caso es vidrio, y al ajustar ese valor podemos ver a través del material granular mientras sea transparente. Entonces la idea fue, bueno, si podemos ser capaces de hacer esto, podemos, en esta función que presenté acá, podemos concentrarnos en las concentraciones límite de las partículas, es decir, con un solo intruso, que representaría la concentración cerca de 1 en este caso, y en este caso cerca de 0, que correspondería a un intruso grande y un intruso pequeño. Podemos meter una sola partícula a un tamaño distinto y ver cómo se comporta esta función. Si la función es válida para esos dos límites, podemos inferir y después verificar con otro tipo de experiencias qué es lo que pasa entre medio para concentración intermedia. Y todo esto porque podemos ver a través de la mayoría del material granular. Lo único que vamos a ver va a ser este intruso, que en este caso se ve como esta partícula roja que sube y que segrega hasta la parte de arriba a medida que vamos ejerciendo el esfuerzo de corte. Bueno, inicialmente ocupamos algún cierto valor por tabla y después tenemos que ir ajustando, cosa de que podamos ver a través del material. Acá no está perfecto, pero más que nada porque queríamos ilustrar que acá hay partículas y no es como que estamos poniendo así como por Photoshop, que esta cuestión sube, no es el caso. Hay un material acá, entonces, es más que nada para ilustrar que algo que se ve a través, pero que aún así podemos medir lo que ocurre adentro. Porque después podemos trazar esta partícula con algoritmos, no solo identificarla, sino que también trazarla y ver cómo evoluciona su posición y cómo también es su velocidad, u otro tipo de cosas que podamos inferir a partir de las velocidades. Entonces acá voy a mostrar un video, que es un intruso semiopaco, que va segregando hacia arriba. Y como dije, estos son dos casos, un intruso pequeño y un intruso grande, que van
segregando a través de la matriz granular. Lo importante es que acá podemos aproximar esto con una cierta velocidad, o sea, el intruso podemos calcular la velocidad y a partir de eso la tasa de segregación, que es este Q que hablaba antes. Y como tenemos ciertos parámetros, podemos mantener esos parámetros constantes para un cierto set de experimentos y determinar cómo es la función de segregación. Y como pueden ver en el video, la segregación no es constante durante el experimento. ¿Por qué? Y esa también es una pregunta importante que espero poder responder durante esta presentación. Bueno, estoy adelantando un poco el video para que no tome tanto tiempo. Bueno, principalmente utilizamos 5 sets experimentales para determinar cómo depende la segregación de la tasa de formación angular, de la proporción de tamaños de partículas. Y para cada set variamos uno de algunos de estos parámetros, manteniendo en la cabeza que había que utilizar un intruso grande y un intruso pequeño. Para el intruso grande utilizamos 2 sets, estos 2 de acá, y para el intruso pequeño utilizamos estos 3. Y bueno, podemos ver ahí más o menos la descripción de los sets. Y acá, bueno, viene una parte que es un poco complicada de explicar en un principio, en el sentido de que el análisis dimensional no lo hicimos desde un comienzo, lo hicimos a partir de lo que fuimos observando en los experimentos. Entonces, fue como un argumento circular. Todo el rato veíamos algo en el experimento y volvíamos hacia atrás para ver cómo un cierto análisis dimensional podía explicar lo que veíamos en los experimentos. Pero lo más importante es que teníamos 9 variables, la función de segregación, la concentración de partículas pequeñas, que en el fondo una depende de la otra, la concentración de partículas grandes en función de la otra y viceversa, el esfuerzo de corte, la presión, la gravedad y las otras variables que ya he descrito. Aquí hay una concentración de partículas como global y también la densidad intrínseca. 2 variables son de caja, ya son adimensionales, tenemos 3 dimensiones, por lo tanto determinamos 6 números dimensionales. Los primeros 4 números dimensionales corresponden a los números dimensionales que describen el flujo granular. O sea, de alguna manera estamos repitiendo lo que se hizo para la determinación del número inercial, pero ahora agregamos, agregamos 1, 2 y 3 números adimensionales. Esta es una presión adimensional, este es la razón entre los dos tamaños de partículas, y la concentración de partículas. Y eso son cosas que son intrínsecas del problema que estamos estudiando. Y como sabemos desde la teoría que la segregación o la tasa de segregación es una velocidad, la escala de velocidad natural que podemos armar es la tasa de formación angular multiplicada por un diámetro de partícula. Y esa es nuestra escala propia del sistema, y después una función de todos los parámetros adimensionales. Pero aún no sabemos mucho, por lo tanto los experimentos eran claves para determinar cómo iba a ser esta función. Acá les voy a presentar ya los resultados. Tenemos los resultados del set 1 y 2. O sea, en este primer set hacemos variar la tasa de formación angular, y acá el tamaño del intruso grande. Y vemos que las curvas son, más o menos, hay un compartimiento curvo, pero sí hay una segregación que es proporcional, tanto al esfuerzo de corte como al parámetro que sería la razón de tamaño, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque cuando la razón entre tamaños es 1, es decir, que el tamaño del intruso es igual al tamaño de las partículas que lo rodean, no tenemos segregación, porque al final R menos 1 se va a hacer 0, y eso multiplica nuestra función y determina un flujo de segregación 0, lo cual es lógico con la teoría. Pero lo más importante es que a partir de una cierta curvatura que viene dada por una función de presión, que es esto de acá que determino, puedo integrar esto y a partir de una distribución de presión que podríamos considerar inicialmente como litostática, que era el caso. Habían otro tipo de funciones que podíamos determinar, pero vamos a ver más adelante que en realidad la más conveniente, y no solo conveniente, sino que la más razonable, era que hubiera una presión litostática, que suena razonable. Y vemos que hay una cierta proporcionalidad que podemos determinar a partir de una constante de ajuste para cada una de estas curvas, que responde y que podemos aislar la variable para este caso y para el otro. O sea, podemos aislar
la tasa de formación angular en este caso y aislar la razón de tamaño de partículas para esto. Y así vamos multiplicando y lo volvemos como lineal. Y acá en el inset es para mostrar efectivamente que hay una cierta tendencia lineal entre los dos, entre las variables. Bueno, la determinación de trayectorias cuadráticas, más que nada una integración de la distribución de presión y asumiendo que hay una cierta velocidad que no es más que la derivada de la posición en cuanto al tiempo. Y podemos encontrar al final una curva que describa bien esta curvatura de los intrusos y que también muestra que la segregación no es constante, sino que cuando es cerca del fondo la segregación es bastante más baja que cuando está ya en la superficie, lo cual responde a una presión, porque efectivamente si la presión es litostática, hacia abajo la partícula está más confinada por los contactos, por los esfuerzos normales, y a medida que se va yendo hacia la superficie, hay menor peso sobre él, y por lo tanto va a segregar más rápido. Y bueno, para simplificar un ejemplo, no consideramos una constante de integración que voy a hablar más adelante, pero más que nada para simplificar. Y en realidad, aún siendo C igual a 0, aún podemos capturar bien el comportamiento de las trayectorias. Y para los intrusos pequeños también encontramos lo mismo. Encontramos que para los distintos esfuerzos de corte, las distintas tasas de formación, también hay una relación lineal con la tasa de segregación. Y para los distintos tamaños también encontramos lo mismo. Con la excepción de que para tamaños de partículas pequeñas muy distintos a los del medio que la rodean, empezamos a observar percolación espontánea. Entonces nos alejamos de este comportamiento lineal hacia un comportamiento que es cuadrático. Pero esto es más que nada exploratorio. Todavía no tenemos idea de por qué se produce esto y cómo lo podemos acoplar a lo que se puede observar en percolación espontánea. Lo otro que es importante es que pueden ver entre un caso y el otro, que acá hay poca difusión, o sea, hay poca variabilidad en los datos. En cambio, acá podemos ver que hay una variabilidad enorme en los datos, y esto se debe a la difusión. Porque efectivamente la difusión de partículas depende del diámetro de las partículas que rodean al intruso al cuadrado. Y como en este caso las partículas que rodean son de 14 milímetros, la difusión que resulta de eso es mucho mayor que en el caso de las partículas grandes, donde las partículas que rodean al intruso grande son de 6 milímetros. Por lo tanto, hay una mucha mayor difusión para este caso, para los intrusos pequeños. Pero aún así, pese a todo eso, podemos colapsar los datos, usando la determinación de que la segregación depende linealmente del esfuerzo de corte, o más que el esfuerzo de corte, de la tasa de formación angular, y también de la razón entre tamaños de partículas. Y no solo eso, sino que además somos capaces de colapsar, o fuimos capaces de colapsar todos los datos independiente del caso, si es que era intruso pequeño o grande, aun cuando hay una simetría de por medio. Porque ustedes pueden ver acá que los tiempos en que se agregan las partículas pequeñas son mucho menores a los tiempos en que se agregan las partículas grandes. Por lo tanto, esa simetría, aún así, pese a que son procesos que parecían completamente distintos, podemos colapsar todos los datos bajo una misma curva. Cuando acá estoy trazando, graficando una curva de identidad 1 a 1 acá. Y todos los datos los colapsamos sobre esa curva, siguiendo el escalamiento para las pequeñas y para las partículas grandes. Y estas trayectorias vienen de despejar la ecuación de curvatura que determinamos antes, despejamos o parametrizamos la altura para hacerla independiente del tiempo. Y esas son las curvas que estamos acá graficando, y que dependen solamente de la posición de la partícula y no del tiempo, para poder contrastar cosas que están relacionadas, pero que no sean dependientes entre ellas. Y bueno, usamos mínimos cuadrados para colapsar todos los casos y determinamos constantes de integración para los parámetros que están acá abajo, que es B, o nuestras constantes de integración, que son B, E y C, que es el valor que está acá. Y podemos determinar estas tres constantes. Y con esas tres constantes pudimos armar y configurar una función bien determinada para la segregación, que es esta función que está acá. Y vemos que la función respecto a cómo era antes, bueno, ganó bastante complejidad, pero aún así está determinada por cosas que podemos determinar desde fuera. O sea, podemos determinar desde fuera más o menos cuál es la tasa de formación angular, sabemos de antemano cuál es la relación entre tamaños,
sabemos también la distribución, podemos saber la distribución de presiones, o al menos hacer una aproximación sobre ella. Y podemos también, con esta función, podemos explicar todas las funciones previas, las 3 que presenté en la motivación, o sea, todo el comportamiento de las observaciones de estos 3 autores, los podemos capturar con la función que estamos presentando ahora. Y no solo eso, sino que además capturamos la simetría y el parámetro que yo decía que iba entre 0 y 1 y que no sabía, y que era más que nada un parámetro matemático. Ahora depende de la razón entre el tamaño y de la concentración de partículas. Y eso es algo potente porque determinamos o parametrizamos físicamente la simetría de este proceso. Y las trayectorias curvas también le damos límites bien definidos para la presión, en el sentido de que hay observaciones donde si yo impongo una cierta presión sobre el medio granular, puedo anular completamente la segregación. Por lo tanto, acá, con este escalamiento, que acá hay una presión acá abajo, si la presión se vuelve infinito, este término se va hacia cero. Y al irse hacia cero significa que anulamos la segregación. Pero la pregunta que cae de cajón es qué pasa con la dependencia del número inercial. Como dijimos antes, o como yo dije antes, en el análisis dimensional, hay una escala que es gamma, o sea, gamma punto y un diámetro. Bueno, ese gamma punto y un diámetro podemos armar fácilmente el número inercial con la presión no dimensional o el número de presión no dimensional que encontramos. Por lo tanto, podemos hacer también una función implícita del número inercial, aunque no sea directamente y no se observe directamente aquí. Pero eso da para también, abre las oportunidades como para hacer algún tipo de conexión con el número inercial. Y bueno, y este es el gráfico de la nueva función de segregación. Y solo para destacar, en el fondo acá, lo que era antes el parámetro de asimetría, ahora pasó a ser la razón entre tamaños de partículas, y vemos que hay unas curvas que son similares, solo que ahora este mismo parámetro de acá determina también la amplitud y también cuán distinta es la simetría. Y que es algo que hemos dicho, o sea, entre más distintas son las partículas, el flujo es más asimétrico. Después tuvimos que comparar, o bueno, comparamos los resultados con los resultados previos de un alumno que está haciendo su doctorado acá también, y encontramos que sus datos experimentales con la solución numérica de nuestra función también funciona bastante bien. Notablemente podemos capturar los tiempos en que la primera partícula grande llega hasta aquí arriba, que sería como una onda de choque, y también la primera partícula pequeña llega hasta acá abajo, que sería otra onda de choque. Y ese tipo de cosas que son cuantitativas las podemos capturar bien con nuestra función. También pudimos determinar algunas cosas que ya son como más matemáticas, pero que tienen alguna implicancia en cuanto a difusión y advección de partículas. Pudimos determinar también perfiles finales de concentración estables y encontrar soluciones exactas para estos perfiles. Y para también compararlo con los datos de Van der Waart, que era el alumno que estuvo antes acá. Bueno, esto es más que nada matemático, pero usando fracciones parciales pudimos encontrar una solución exacta y pudimos compararla con los datos experimentales que están acá en azul, con dos casos. Uno, cuando una de nuestras constantes es cero y cuando la constante es el valor que nosotros ajustamos. Vemos que no hay mucha diferencia entre esos dos casos, por lo tanto, tampoco es tan importante esta constante C. Pero aún así podemos encontrar una concentración, un perfil de concentraciones estable y permanente. Y también calcular un número de Peclet para este caso, que sería la razón entre la segregación y la difusión, que no es constante en la celda, y vemos que en la parte baja el Peclet es bastante bajo, es alrededor de 5, y eso sube hasta 430 en la superficie. Lo cual explica por qué efectivamente hay una mayor segregación a medida que nos acercamos hacia la parte superior de la celda. ¿Ya? Esto no es completamente cierto para todas las configuraciones de flujo, por lo tanto, para flujos sobre un plano, por ejemplo, el número de Peclet, hay autores que lo señalan como constante. Pero eso es porque hay toda una retroalimentación del flujo que altera también los flujos de segregación, por lo tanto eso lo vuelve un poco más complicado de determinar a partir de nuestro análisis. Entonces, para ir terminando, el resumen de los resultados, más que nada hicimos experimentos muy simples, fáciles de hacer, pero que nos permitieron obtener 4 observaciones claves. Que la segregación depende de la tasa de formación,
que para las partículas o los intrusos grandes, la segregación depende de la razón del tamaño de partícula, de manera lineal, y para los intrusos pequeños, esta depende de manera cuadrática. Y podemos hacer un acople entre estos dos a partir de una función intermedia que depende de la concentración de partículas. Y por último, la cuarta observación clave es que la segregación es inversamente proporcional a la presión, suponiendo, y en nuestro caso era una presión litostática, pero por ahora podemos decir de manera un poco general que inversamente proporcional a la presión. Pero más allá de eso, pudimos determinar el origen físico de la simetría. También logramos ser completamente coherentes con experimentos de hipótesis previas planteadas por diversos autores, notablemente el artículo de Savage y Lund, donde se detectaron este tipo de mecanismos de segregación, pero aún así se requiere más validación y comparación con otras configuraciones, que también nos digan cuál es el rol de las constantes de nuestro modelo, que son constantes netamente empíricas. Por lo tanto, si yo cambio esta configuración de flujo, puedo cambiar completamente el valor de B, de C y de E. Y lo más importante, o que me gusta destacar de esto, es que las funciones, aun cuando tiene una forma un poco complicada y bastante no lineal, la función sigue siendo simple, bastante clara y fácil de aplicar, depende de parámetros bien definidos y que no son difíciles de explicar, y que también pueden ser determinados de antemano a hacer un experimento, a hacer un flujo, y lo cual tiene grandes consecuencias y aplicaciones para flujos naturales e industriales. Y lo único que nos queda, y que es una cuestión bastante abierta, es explorar un mayor rango de diferencias de tamaño y también de tasas de deformación, donde hay ciertos autores que han encontrado que es algo que nosotros no pudimos explorar porque no exploramos más allá del rango que teníamos, donde se encuentran segregaciones que están restringidas o donde se vuelven inversas cuando hay diferencias de tamaño exageradas, hablando de valores de R superiores a 20, que es algo que nosotros no pudimos explorar. Y bueno, eso. Y de nuevo, gracias por la invitación y por la atención prestada. Tomás, muchísimas gracias. Hasta ahora no nos han hecho preguntas por Facebook. Ya. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Cómo son las partículas? O sea, ¿la forma de la partícula es completamente lisa o tiene algún tipo de rugosidad? Ya, es completamente lisa. O sea, de las partículas finas. Sí, todo es completamente liso. Son todas las partículas vidrio, Ya, y el sí. vidrio en fondo pulido. Ya. Por lo tanto, Pero si las partículas no son completamente esféricas, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un aluvión o algo, las partículas, ¿cómo variaría la ecuación que encontraron? Y cómo se podría incorporar también de pronto algo de cohesión. Cuando la partícula es más pequeña, entonces ya pasa de ser no cohesiva a algo cohesivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sí. se podría considerar? ¿O eso todavía no lo han considerado? Hay dos cosas. Una, primero, que no no se sabe bien cómo una diferencia de tamaños, perdón, una diferencia de formas se acopla a diferencias de tamaño. O sea, cómo podemos pasar de una a la otra. Y por lo tanto, la mayoría de la gente y la literatura identifica que son cosas distintas. Entonces, la segregación granular, los autores como más influenciados, o sea, más que influenciados, que tienen más influencia en el tema, señalan que hay tres tipos, o sea, por densidad, por tamaños y por forma, que sería como lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, entraría como a otro tipo de segregación y que no correspondería a este modelo responder. Eso es como una cosa. No obstante, uno podría decir, bueno, es que en realidad, claro, a medida que esto rota, el tamaño efectivo va a cambiar y la orientación. Entonces,
uno podría complejizar un poco por ahí y se podría hacer algo, pero la verdad es que es bien difícil por ahora darte una respuesta con eso. Y en cuanto a lo de tu pregunta sobre la rugosidad, ¿cierto? Eso era lo otro, ¿no? Una era sobre la rugosidad y la otra era considerar de pronto la cohesión. Ah, la cohesión, ya. Si cambiamos la rugosidad de las partículas, hay autores que dicen que al cambiar la rugosidad, bueno, lógicamente se podría cambiar la fricción entre partículas, y eso muchos autores lo asocian a segregación más fuerte. O sea, si es que yo, por ejemplo, pudiera apagar la fricción entre partículas en este experimento, la segregación podría desaparecer o restringirse. Por lo tanto, eso es respecto a la rugosidad. Ahora, la cohesión, claro, podría empezar a meter otro tipo de fuerza, o más de fuerza, de flujo, pero habría que hacer una conexión entre las dos. O meter dentro de lo que nos queda como, por ejemplo, acá esta función, ¿Ya? este valor b de acá es una constante. Por lo tanto, acá Sí. pueden haber un montón de otras funciones o un montón de otras dependencias. Uno podría acá meter dependencias, por ejemplo, cosas que puedan salir de diferencia de densidad, otras cosas, y complejizar aún más la ecuación. Por lo tanto, eso es algo que se puede hacer, pero que queda un poco fuera de lo que podemos hacer en el laboratorio. No es muy... No veo cómo podemos hacerlo nosotros. Ya. Pero si, por ejemplo, o sea, hasta ahora lo están trabajando como un flujo, sí, solo de partículas, o sea, no hay ningún fluido. Eh, sí, hay un fluido entre medio. Hay un fluido que nos permite ver dentro. Por lo tanto, hay una cierta viscosidad y un montón de otras cosas. Y no se Solo le puede para... cambiar cómo, cómo incrementarle la viscosidad o cambiar esa viscosidad a ese fluido. Eso es complicado desde el punto de vista práctico porque si yo cambiase la viscosidad, voy a cambiar el índice de refracción. Y por lo tanto, me va a costar ver dentro del fluido. Ya, Pero aún así yo puedo encontrar otro tipo de match entre partículas y otro fluido, o sea, otros materiales, y hacer y utilizar este método, pero con otro tipo de configuración. Entonces, acá solo para ilustrar, ocupamos también tritón y acrílico. Pero esos son otros dos materiales muy distintos y todo, pero el tritón tiene mucha viscosidad, o sea, es muy viscoso. Y lo que vimos fue que efectivamente se restringía la segregación. Y solo había segregación para casos donde la razón de tamaño era muy alta. ya, Pero en casos que eran equivalentes con los que estábamos observando, por ejemplo, razón de tamaños de cercano a 2, no había sí, segregación, por ejemplo. Era nulo. Por lo tanto, no, añadir la viscosidad es algo que va a entrar eventualmente, yo creo que entraría en esta constante B como una dependencia adicional, pero necesitaríamos una cantidad de match o de distintas combinaciones de fluido y de partículas muy grande y que con 2 puntos no somos capaces de identificar como un cierto comportamiento funcional para la viscosidad. ya. Hugo, Hugo Nicolás nos pregunta cómo fue la elección del rango de parámetros adimensionales y la tasa de deformación. Hola Hugo, no sé qué hacía acá. No. Eh, ¿Cómo fue la elección no, la elección de parámetros adimensionales fue, como dije, fue una cuestión... Bueno, el rango no fue algo que escogimos, eso fue algo que estuvo determinado netamente por las capacidades del experimento. Y los números dimensionales eh, más o menos salieron de lo que íbamos encontrando en los experimentos. Y más o menos cerramos el análisis después de como unas 3 o 4 iteraciones cuando teníamos más o menos claro cuáles eran los comportamientos que íbamos en los experimentos. En un principio estábamos bien perdidos y solo la tasa de formación angular era una función, pero a medida que fuimos haciendo más experimentos y variando ciertas cosas, pudimos tener una idea más clara de cuál era la función
y a partir de los experimentos que teníamos, fue el rango que pudimos darle a los números dimensionales. Y no sé si es que, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Y la tasa de deformación. ¿Cómo la determinamos? ¿Cómo fue la elección del rango de Ah, parámetros adimensionales y la tasa de deformación? ya. La tasa de deformación se determina con dos parámetros en nuestro experimento. Sí, bueno. Una es la frecuencia o el periodo con el que esto gira, que está determinado por, bueno, voy a ir acá, está determinado por un cierto distribuidor de voltaje que determina finalmente el periodo, que el periodo acá está determinado por omega. Y por otro lado, el otro parámetro que determina es el ángulo máximo en que las placas se inclinan. Y con esos dos parámetros determinamos un rango de valores. Ahora, el rango de valores no fue predeterminado de antemano con una cierta intención, pero sí fue un rango donde veíamos que la segregación ocurría y no un rango donde veíamos que pasaban cosas medias raras. Si es que incrementábamos mucho la deformación angular, se generaba convección dentro de la celda, se generaban otro tipo de efectos que eran no deseados. Y para este rango, que fue el que nosotros más o menos pudimos determinar con la instalación experimental y con este alimentador de voltaje, no teníamos convección. Ya. El profe Aldo nos pregunta, nos dice, los experimentos fueron con partículas de igual densidad. ¿Cuál sería el efecto de la densidad en la asimetría? Y también nos dice, considera la presión litostática. Esto significa despreciar el efecto que por roce culombico las paredes pueden tomar carga vertical y normal. ¿Cuál es el efecto de la instalación experimental usada? Una buena pregunta, pero ya la tengo preparada. Eh, bueno, voy a partir por el efecto culombico. Bueno, el efecto culombico está considerado dentro del análisis, o sea, parte de la determinación del número inercial incluye la relación o el efecto o el esfuerzo culombico entre los granos. Pero con las paredes, es algo que tiene un nombre que se conoce, que es lo que acá tengo como diapositiva, como el efecto Janssen, que es cuando en fondo si una celda como la que mostré fuese mucho más alta, mucho más esbelta, parte de los esfuerzos de corte y de presión, o los esfuerzos normales y de corte, se irían, en vez de los granos, se irían hacia las murallas, y la observarían las murallas. Eso genera, en este caso, o generaría en este caso, una distribución de presión constante, que es decir, que no dependería con la profundidad. ¿Cómo sabemos que esto no ocurre en la celda? Bueno, por una razón bien simple, porque todos los parámetros de la celda son constantes, o podemos aproximarlos como constantes. O sea, vemos que la oscilación, por ejemplo, en la tasa de formación angular genera variaciones súper bajas, como a nivel intraciclo, o sea, la partícula sube y baja dentro de un ciclo, pero a nivel global, la curva sigue una trayectoria que no se ve afectada por esta oscilación. Y por lo tanto podemos decir que la tasa de formación angular es promedio en un ciclo. Y si consideramos eso, consideramos además que la tasa está impuesta por las murallas, la única cosa que varía en nuestra instalación es la presión. Y si es la única cosa que varía, y si la presión fuese constante, en el fondo, como sugiere el efecto Janssen, veríamos si fuese así, veríamos una tasa de segregación constante, que no es el caso. Como no es el caso, despreciamos el efecto Janssen, y como al despreciarlo lo que estamos diciendo en el fondo es que las paredes de los costados, que son rugosas, y la rugosidad escala con las partículas del medio, las paredes no son más que como un cierto arreglo de partículas. Y esa es la aproximación. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, dentro de un flujo, ¿hay efecto Janssen? Sí, no, porque al final, si es que el efecto Janssen es la redistribución del esfuerzo de corte y normal hacia las paredes, pero si las paredes más o menos representan partículas,
yo no veo el problema ahí si es que al final imponemos la tasa de formación angular, que asemeja a una condición de flujo. Por lo tanto, creo que está considerado esto y el efecto Janssen no ocurre dentro de la caja. Perfecto. Tomás, no nos han hecho más preguntas. No importa, está bien. Entonces, le agradecemos nuevamente por haber compartido con nosotros como parte de lo que ha estado investigando durante todo este tiempo. Gracias a ustedes. Y Ya, espero, bueno, vernos luego cuando pase esta cuestión. ya. El Entonces, virus. le damos las gracias a las personas que nos están viendo. Los esperamos en 2 semanas para nuestro próximo seminario y le damos como un tiempo a Tomás para unas últimas palabras. Sí, bueno, más que nada, gracias. Bueno, gracias al profe Aldo y a Hugo por la pregunta. Aunque Hugo está acá, es como palo blanco, pero bueno, igual. Y nada, o sea, encuentro que como un mensaje final de esto, y quisiera volver a la primera, partí hablando de segregación con el contexto social, no el caso, pero si uno ve la función que determiné o que determinamos con Christoph y con Nico, algo de cierto hay en esto. O sea, la tasa de formación angular podemos decir que se incrementa cuando hay fricción. Entonces, desde el punto de vista social, si es que incrementamos la fricción entre gente que es distinta, por supuesto que se va a generar segregación y algo natural. Pero por otro lado, la presión acá elimina la segregación o la puede disminuir si es que somos capaces de ejercer presión. Y por presión no me refiero a forzar esto, sino que tampoco se trata de que todos seamos iguales y que no seamos capaces de identificar diferencias, pero hay algo de presión que en el sentido de ser capaces de nosotros identificar estas diferencias, vivir con ellas y ser capaces de convivir, cosa de ejercer una presión social para que no exista una segregación. Y eso creo que de repente es algo que más allá de que uno hace cosas que están un poco alejadas de la sociedad, pero esto es un poco física, mecánica de fluido, cuando encontramos esta función, eh, tuvimos una discusión un poco más filosófica con Nico, y creo que es un mensaje en ese sentido también, que aunque no sea cierto y que no podemos calcularla ni nada, pero creo que deja un mensaje y eso quería como aprovechar de compartirlo. Muchísimas gracias, Tomás. Nos vemos en 2 Gracias a semanas. ustedes. Hasta Nos vemos. luego. Hasta luego.